Vamos a Vancouver con Baby Olivia. Y luego Alaska. Alaska. Okay, buy multiple tickets. You tap here and you walk through. The next station is Terminus Station, Waterfront. Connect here to the Expo line. Ok. Buenos días y bienvenidos a Vancouver, Columbia Británica. Buenos días, familia. ¿Cómo están ustedes? Aquí, bueno, ayer empezó un viaje, lindo viaje que los vamos a llevar a ustedes con nosotros. Se van a dar un paseo de esos, pero de película. Y no se olviden de suscribirse al canal y meterle like. ¿Dónde estamos? Llegamos al centro de Vancouver. Sí, hoy es nuestro primer día. Tenemos 24 horas aquí en la ciudad para disfrutar, ver todas las atracciones. Nos estamos quedando en el barrio de Richmond, Sí. al sur de Vancouver, porque es más accesible. Esta es una ciudad muy cara y hoy tomamos el tren a Waterfront, que sería el centro de Vancouver. Y bueno, recién tuvimos un viajecito en subterráneo medio. La verdad que yo pensé que por primera vez me mareé adentro de un subterráneo. Ya. Y pensé que iba a largar el pato, ¿eh? O sea que Se fuiste a comprar agua. largar el pato significa una tremenda vomitada. O sea que sí, compramos agua y lo curioso de este subterráneo es que no tiene conductor. No. Y yo, miren, soy todo para el modernismo, pero les digo una cosa. Cualquier conductor de subterráneo de la ciudad de Nueva York en la década de 1970, cuando vivimos allá, o de Montreal, Ok. el metro de Montreal, lo deja a este automático tragando polvo allá atrás, porque realmente un viaje muy inestable y muy sacudido, muy... Las Aceleraba aceleraciones... y frenaba bastante, Sí, ¿no? como que cuando aceleraba uno se tenía que agarrar porque se lo llevaba. Y de golpe frenaba, pero frenaba no con suavidad, sino que eran frenadas como que... Tipo montaña rusa. como golpes, sí. Digo, le pregunto, Audrey, ¿esto tiene un conductor o es automático? Y ella fue adelante y no había nadie, es automático. En ese sentido me parece que la tecnología todavía o no la tienen a punto, o los conductores de subterráneo de Nueva York eran unos capos, porque nosotros en Nueva York viajábamos así, sin agarrarnos de los pasamanos, ¿viste? Ok. Ibas parado y era tan suave el viaje que no se sentía. Así que Daniel se las dice como es, no vamos a endulzar la cosa. A mí me pareció esto. Y otro tema que me llamó la atención es la cantidad de cámaras de seguridad que había en la estación cuando entramos. Ah, yo ni me di cuenta, eso no noté, no miré. Yo miré enseguida porque digo, bueno, el sistema acá es que uno compra, paga, entra, no hay nadie que verifique nada. Pero había cámaras de seguridad. Mira, allá arriba hay dos más. Están por todos lados. Nos Se ve- están mirando. Sí, se ve que es una ciudad que tiene un sistema pero bien complejo de todo lo que es cámaras por todos lados. ¿Cuánto costó? Hablemos del ticket. Compramos una tarjeta para el día entero para tomar el tren y el Seabus, que es un barquito tipo ferry que también podemos subir. Esto fue unos $11 por persona. Siempre dólares canadienses. Canadienses, Sí, canadienses. usted dedúzcale el 35%. Eso te gusta. Le digo, Trolley. Audrey, filma el trolleybús. Me acuerdo cuando en Buenos Aires andaban estos y no sabía que aquí en Vancouver los tenían. Pero bueno, son modernos. Los que teníamos allá en Buenos Aires eran, comparado a esto, eran bastante distintos.
Pero me acuerdo visitando Buenos Aires de chiquito y tomábamos el trolleybús. Bueno, familia, estamos aquí esperando que suene el reloj de vapor, que está aquí en una de las zonas más pintorescas de la ciudad de Vancouver. Es un reloj que relativamente es nuevo, porque lo construyeron en el año 1977 y está conectado a una red de vapor que cubre todo este área de la ciudad y es la que alimenta las calefacciones de muchos de estos edificios que tenemos aquí alrededor. Entonces, al reloj lo han conectado al sistema de vapor y cada 15 minutos da ese sonido tan característico, ¿no? Sí, se activa y hace como, toca una canción a vapor. Sí, parece el silbato de uno de esos ferrocarriles antiguos a vapor, más o menos una cosa así. Tiene como 5 salidas de vapor ahí arriba y ahora suena cada 15 minutos y faltan creo que algo de 2 minutos para que pegue la chiflada. Yeah. Así que bueno, estamos esperando eso y se los vamos a mostrar para que ustedes lo vean también. Perfecto. Entonces, como compramos nuestro pase de transporte para el día entero, podemos usar el Seabus, el bus marino, que vendría a ser un barco que cruza esta pequeña bahía. Así que no es que tengamos que ir al otro lado para visitar algo en particular, pero lo estamos haciendo para pasear, conocer, disfrutar las vistas. Y como pueden ver aquí detrás mío, hay un crucero. Ese no es el que nosotros vamos a tomar mañana, es otro, y también hay vistas de las montañas. Así que una vez que subamos al bote, al barco, les mostramos un poquito más. Oh my goodness, whose glasses are those? Oh. Salud. A ver, entonces, acabamos de cruzar a Lonsdale Quay en el Seabus. Sí, el bus marino. El autobús o el bus marino, que está incluido en el pase que compramos para el subterráneo. Claro. Y entonces, bueno, estamos haciendo un pequeño alto en el camino para recuperarnos. Y como no puede faltar, entonces aquí Daniel les va a dar algunas cosas, información histórica y un poquito sobre la ciudad de Vancouver. Esta ciudad es mundialmente famosa y está considerada como una de las ciudades más bonitas del mundo. Todos los que vienen aquí se enamoran de esta ciudad. Año a año las cosas cambian, pero Vancouver generalmente
tiene un ranking de quinta en calidad de vida comparada a otras ciudades del mundo, ¿no es cierto? Calidad de vida está basado en educación, servicios médicos, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? El problema también es que esta ciudad está considerada como la cuarta con la inmobiliaria más cara del mundo. Es muy caro vivir aquí y en los últimos años, digamos, en las últimas 2 décadas, el costo de la inmobiliaria aquí se ha escapado a niveles que para la gran mayoría son prácticamente imposibles de acceder, afortar, ¿no es cierto? Está considerada como la ciudad canadiense más cara donde vivir y también está considerada como la ciudad que más crece en Canadá. Es muy tentador venir a vivir acá, pero hay que tener un bolsillo bastante profundo para poder hacerle frente al costo de vida. Otro tema que esta ciudad tiene, que yo lo encuentro que para mí personalmente sería un poquitito, lo que no me convencería para venir a vivir acá, es la cantidad de agua que cae acá, la lluvia. Lo que en otros lugares tal vez cae como nieve, aquí cae como lluvia. Los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, en promedio llueven 20 días del mes. En febrero, marzo, abril, octubre entre 15 y 19, en junio, julio, agosto entre 6 y 11 días de lluvias por mes. También esta ciudad se la conoce como el Hollywood del Norte, por la gran actividad que tiene la industria cinematográfica. Temperaturas, bueno, lo que lo hace atractivo a esta ciudad es de que no se registran aquí las grandes, las bajas temperaturas que se registran en otras ciudades canadienses en el invierno. Esta es una ciudad bien como moderada, si se quiere. Es una ciudad como que tuviese una primavera bastante constante, porque las temperaturas máximas, por ejemplo, a lo largo del año, en promedio van entre 4 y 19 grados sobre cero. Esas serían las temperaturas máximas. En invierno 4 sobre cero, en verano llega a 19, 20 más o menos ahí. Las temperaturas mínimas van de 1.5 grados sobre cero a 14 grados sobre cero. O sea que aquí en invierno no se producen esas grandes fluctuaciones de temperatura cuando la temperatura baja a 30, 35, 40 grados bajo cero. Acá no sucede. En la isla de Vancouver aquí tampoco sucede, y por eso que la ciudad de Victoria, por ejemplo, es una de las ciudades con más gente retirada de todo Canadá, porque ahí eligen de venir a retirarse por el clima, más que nada. Es un clima que, si bien llueve mucho, porque en esta zona inclusive hay vegetación que prácticamente parecería ser como que son bosques subtropicales, ¿no? Hay una vegetación, una abundancia, y es por el tema de la lluvia. Hoy tenemos suerte porque la pegamos, no está lloviendo. Salió el sol, 17 grados. Sí, y hace falta algún tipo de abriguito, un poquito, porque cosa que me llamó mucho la atención es que en Alberta, donde estamos viviendo nosotros, hace muchísimo más calor en este momento que acá. Ya estábamos teniendo días de 27 grados sobre cero, y acá no, acá se siente que todavía hay un fresquito y una cosa. Acá también es húmedo, en Alberta es seco donde vivimos. Ayer cuando aterrizamos en el aeropuerto, lo primero que me impactó es de que uno inmediatamente empieza a sentir esa cosa pegajosa de la humedad, que la ropa parece que a uno se le pega al cuerpo, y en Alberta no sucede eso. A pesar de que hace calor, y hacía mucho más calor que acá cuando nosotros partimos para este viaje, no, en la ropa ya uno sale y anda todo el día bajo el solazo y no siente como que la ropa se le pega ni se suda, y como que uno no transpira, no tiene olor a chivo. Sí. O sea que sí, eso es algo positivo también de allá donde estamos viviendo nosotros. Y esta ciudad, bueno, es un magneto para todo lo que sea el lado asiático,
del mundo, los países asiáticos, porque realmente hemos quedado impresionados de la cantidad que hay aquí de personas de descendencia asiática. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención, donde estábamos en el hotel donde nos estamos hospedando, el barrio de Richmond, creo que, ¿no? Sí. Todo, absolutamente todos los carteles de los negocios, todo lo que uno ve está escrito en chino. Esa es una parte que uno dice, wow, aquí también todas las informaciones que uno lee están escritas en inglés y en chino. Por ahí en francés también, porque Canadá es bilingüe, como ustedes saben, a nivel federal, ¿no? Pero el chino aquí es un idioma que está muy... No digo el chino, vendría a ser el cantonés, tal vez, ¿no? O mandarín, no o el sé mandarín, no sé cuál de los dos, porque yo no lo hablo y no lo leo tampoco. O sea que uno de esos dos es el que está escrito por todos lados, inclusive en las calles, ¿no es cierto? Así que sí, llama mucho la atención. Pero bueno, un poquito de información sobre esta hermosa ciudad y seguimos pronto, familia. Otra cosa que me llamó la atención en este lugar es la cantidad de candado que han puesto aquí. Esto creo que se originó en los puentes sobre el río Sena en París, Sí. de los enamorados que sellaban su amor eterno con un candado. Y bueno, acá esto da toda la vuelta, son miles los que hay aquí. ¿Qué pasa cuando te terminas peleando con el amor de tu vida? Hay que venir y cortarlo. Hay que traer un cortador de hierro y decir esto al agua, ¿viste? Bueno, ¿por qué estaba acá? Le digo, Audrey, vení, vamos a hacer una pequeña filmación aquí. Al lado hay un barco. Me hizo acordar tremendamente a los remolcadores de la década del 60 que había en el puerto de Necochea. Había dos, no me acuerdo los nombres. Si alguien sabe, se acuerda, o ha vivido en Necochea o puede informarse, que me lo deje saber. Eran dos remolcadores negros, así medio chatos atrás, y este barquito que está acá me hizo acordar, pero se me vino a la memoria como un flechazo. Le digo, vení, vamos a hacer un poquito de regreso en la historia y lo filmamos. Así que sí, por eso me paré aquí, familia. Espero que no le aburra. Todos aquellos que pensaron que es imposible caminar sobre el agua, ahora yo les voy a demostrar que estaban equivocados. Ahí voy. ¡Tarararán! Miren, el hombre caminando sobre el agua. Ok, ¿qué vamos a almorzar el día de hoy? Bueno, estamos aquí en el puerto, digamos, vendría a ser. Sí. Otra cosa que me olvidé de comentarles, que el puerto de Vancouver creo que es el tercero más grande de todos los puertos de América del Norte. Y hemos decidido, vamos a almorzar un fish and chips. Plato clásico aquí en la costa. Sí, para todos aquellos que siempre están preguntando, digan precios. Son $24 canadienses, que serían $16 estadounidenses. Y lo acompañamos con agüita. Todavía hay bastante por recorrer, así Sí. que no les puede dar sueño ni nada. No nos queremos arriesgar. No. Así que bueno, sí, este va a ser el almuerzo y se lo ve que viene por supuesto con la salsa para las papas, el ketchup y la salsa tártara para el pescado. Y un poquito de repollo rallado, ¿no? rallado con zanahoria, limoncito, y eso es. ¡Voilà! Para agarrar un poco de energía y poder seguir caminando porque el día es largo. Buen provecho. Provecho. Ok, hemos llegado al parque Stanley. El famoso Stanley Park. Es un tremendo parque, ¿eh? La verdad que esto es una extensión de terreno muy importante. Una ciudad como Vancouver tiene 400 hectáreas la superficie del parque. Lo abrieron en 1888 y lo visitan más de 8 millones de turistas anualmente. Así que ahora estamos siguiendo la marina y estamos camino a donde están los palos, los tótem,
los totem poles que le llaman acá, ¿no es cierto? Y para llegar acá tuvimos que tomar el trole, otro más, ¿viste? Yo no sé qué problema tienen estos vehículos eléctricos, pero es primera vez que veo que los pasajeros se tienen que ayudar unos a otros para no salir volando. Sí, para no rodar adentro del ómnibus. Tienen una fuerza de arranque que es increíble. Me llamó la atención porque cuando subió Samuel con el cochecito de Aurelia, antes de arrancar le preguntó, ¿le pusiste los frenos al cochecito? Yo digo, uy, qué atento el chofer de preguntarle algo así. Pero claro, después en el trayecto me di cuenta que si el cochecito no hubiese tenido freno, Aurelia hubiese terminado, no sé, atrás o adelante, ¿no? Así que sí, y aquí estamos en la marina llena de hermosos barcos, veleros, yates. Dicen las malas lenguas que los 2 días más felices de la vida de una persona que le gusta la náutica es primero cuando logra comprarse su barco y segundo cuando logra venderlo, porque son dolores de cabeza esto. Mucho dinero, es muy interesante, pero es costoso y es problemático. Así que bueno, vamos a caminar donde están los poles, Vamos. los tótems. Así que sí, terminamos este recorrido y volvemos al hotel. Ok, familia, chau, chau. A ver, ¿qué sorpresa es esta? Lo que nunca hubiese pensado que iba a encontrar acá en el parque, Stanley, nuestro enemigo número 1, público enemigo número 1 en la zona de la propiedad de Córdoba, allá en Argentina, la zarzamora. ¡Tarararán! Ahí está, no lo puedo creer. Mirala. No escapando. No lo Mirala. podemos escapar. No, miren esas espinas. Esas espinas. Sí. Y encima no tiene fruta. No, esta todavía no ha dado fruta, ya va a dar, pero acá la tenemos. Me dan ganas de sacar el machete y entrar a darle, ¿viste? Para controlarla, que no se reproduzca. Sí. La zarzamora que tenemos y que estamos peleando hace 80 años en la propiedad, aquí está también. Ahí crece, en Stanley Park, en la Stanley ciudad Park. de Vancouver. ¿Quién se hubiera imaginado? Bueno, llegamos a los tótems, nuestro destino aquí en el Parque Stanley. Sí, sentados aquí recuperando un poco bajo la sombra de 2 tremendos, gigantescos y añejos robles. Y miro hacia el otro lado, tenemos una estación de servicio, una gasolinera Chevron, flotando en el medio de la bahía, la que abastece a todas las botes y Aeronaves, me imagino. todo. Sí, ahí es donde cargan combustible. Y bueno, sí, llegamos aquí a la zona donde están los tótems, era el lugar donde queríamos llegar. No vamos a continuar avanzando porque esto es prácticamente interminable y ya nos hemos cansado bastante. Y sí, bien interesante porque donde están los tótems, si uno cruza para el otro lado, tiene una vista fabulosa del famoso puente de Vancouver, el Lionsgate se llama, o sea, o la entrada del león vendría a ser, el portón del león, ¿no? Lionsgate. Y también se ve toda la parte, los barrios del otro lado que están trepando hacia la colina, hacia la montaña. O sea que es bien interesante. Yo lo que no me imagino qué podrían pensar los pueblos originarios estos que construyeron estos tótems, si pudiesen transportarse al día de hoy y ver lo que se ve desde acá, ¿no es cierto? Claro. Toda la ciudad construida y esto, claro, en aquella época no había nada, era todo salvaje, todo naturaleza. Y hoy hay una tremenda metrópolis aquí del otro lado que impresiona. Mucho condominio acá en esta zona de Vancouver, muchísimo, todos edificios de condominio se ve. Y bueno, no quiero ni pensar lo que deben costar algunos de estos apartamentos con esta vista privilegiada. Pero sí, vamos a dar media vuelta, volvemos y nos vemos en otro momento, familia. Chau, chau. Ok, buenos días. Ya es otro día aquí en el hotel en Vancouver. Al día siguiente, ¿cómo están, familia? Bueno, dejando ya el hotel, estamos esperando que nos venga a buscar el shuttle, le llaman acá. O sea que es un transporte especial que nos va a llevar hasta el puerto para ya poder subir al barco. Y sí, el tema es de que uno de los
problemas que encontramos a último momento es que no habíamos planificado muy bien cómo íbamos a llegar del hotel al puerto. Sí. Y claro, ayer el día estuvo soleado, hermoso, todo muy lindo. Y aquí a unas 2 cuadras está una parada de subterráneo. Y ese nos puede llevar prácticamente casi hasta el puerto, ¿no? Sí. Nos podía haber llevado. Pero hoy amaneció lloviendo, típico Vancouver, como yo les comenté anteriormente. Está lloviendo copiosamente y dijimos, bueno, ¿y ahora cómo llegamos hasta el puerto? Pero hablando con las chicas aquí en la recepción del hotel, ellas dijeron que hay un servicio que el hotel ofrece a los huéspedes, y uno de ellos es un minibús. Me dijo que son $20 americanos. No sé por qué lo cobran en americanos, No, pero eso americano. me dijo. Tal vez la cantidad de turistas que vienen a subirse al crucero de los Estados Unidos. Ajá. Entonces sí, parece ser entonces que lo están cobrando en dólar estadounidense. Bueno, de todas maneras es un servicio, si ustedes llegan a tener oportunidad de estar en la ciudad de Vancouver y tienen que ir a tomar algún crucero, pregunten en la recepción de los hoteles, que ellos tienen servicios para todo este tipo de situaciones. Otra cosa importante, no trajimos el asiento de bebé para cuando tienen que ir en un vehículo. O sea que todo lo que es Uber, está prohibido llevar bebés que no tengan un asiento especial para acomodarlos adentro del vehículo. Yeah. En taxis sí se puede porque está considerado un transporte público. Y en los minibuses de los hoteles también está permitido. O sea que con eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la gente puede pensar, llamo un Uber o una cosa por el estilo, y si tiene un bebé no hay forma de que lo vayan a aceptar sin un asiento para... son cosas de seguridad, todo aquí está tan regulado que esas cosas no se... los mismos choferes van a decir no porque la multa es enorme y no Sí, lo puedo claro. llevar, ¿no? Así que sí, entonces estuvimos muy bien en este hotel, a pesar de que el hotel está bastante alejado del centro de la ciudad, ¿no? Sí. No estamos más bien más cerca del aeropuerto de Vancouver que del centro de la ciudad. Pero nos las arreglamos bastante bien con el sistema de transporte público y pasamos muy bien, muy cómodos. Teníamos todas las mañanas aquí el desayuno incluido, con el precio de la estadía en el hotel. Ya estamos esperando que lleguen y nos vengan a buscar. Así que nos vemos en el buque. Oh, ok. Chao, Chao, chao. chao.